Vamos a dar por inicio a la clase del día de hoy, ya que es hilos tensores. Bien, somos 9 participantes. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Leviasto, soy el médico que está encargado de la clase del día de hoy para impartirles este tema. Ya, vamos a hablar, por favor, que la clase sea didáctica, ya. Vamos a impartirle desde el conocimiento y un poco de la experiencia que pueda tener. Yo les invito a que, por favor, si tienen dudas, consultas, puedan escribirlo en el chat, no hay ningún problema, puedan abrir el micro y mencionarlo. Bien, ¿se escucha bien, por favor, antes de poder empezar? Si me podrían comentar, por favor. Sí, por favor, coméntenme, ¿se escucha bien? Excelente, gracias, Pamela. Listo, entonces vamos a ver hilos tensores. Ya, vamos a verlos. Chon, 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 porque me aparece. Ya, así. Los hilos tensores son hilos, bueno, pueden ser de cualquier sustancia o material, ya lo vamos a ver, no necesariamente de polipropileno, ¿ya? Puede menciona esta con espículas, pero les menciono que puede ser con o sin espículas, que tiene el objetivo de tensionar la piel, ¿ya? Y lograr que desaparezcan algunas líneas de expresión, sustentando al mismo tiempo las áreas que tienden a perder su firmeza. El polipropileno tiene la cualidad de poseer una superficie estriada con o sin espinas. Ya eso es importantísimo, ¿no? Que permite que los hilos se anclen y eleven los tejidos. Desde ahora les digo que tenemos hilos ya que van a producir redensificación de la zona, pues ya redensificación. Pero hay otros que van a producir tensión, ya, por favor. Entonces recuerden, los fillers pueden ser de esos dos tipos, que redensifican y que tienen, y que van a producir la tensión. Ya vamos a ver un poco de la historia, pues, ¿no? Por los alrededores de 1988, ya cuando el doctor Sulamandiste empezó a utilizar hilos de oro, ya, que se introducían debajo de la piel para poder tensar esta. Eran conocidos antes como los hilos rusos, ¿no? Ese material provocaba reacciones adversas y también de rechazo. En la medicina estética desarrollaron nuevos materiales, ¿no? Compatibles, reabsorbibles, ya como la polidioxanona y el polipropileno. Ahí es donde les decía que no necesariamente solo es polidioxanona, ya como vemos o polipropileno. Un poco de anatomía, ya para poder, esto vamos a hacerlo rápido, por favor, solo quiero que me ayuden, ya, y con los planos de disección anatómica, ya. Acá vamos a hablar, por favor, sobre la piel, ya que es el primer plano de disección anatómica en el cual Qué roche. que nosotros tenemos que tener cuidado, ya tenemos que examinar bien a nuestro paciente. Nosotros vamos a evidenciar acá, bueno, las zonas en las cuales tenemos que trabajar, por lo cual estos hilos tensores van a facilitar nuestro trabajo, ya van a hacer un lifting a nivel de la piel, por lo cual la piel, punto uno a recordar, la capa fosfolipídica, ya que es la grasa que va a estar por debajo de la piel, ya, y que esta capita de grasa se ve mermada, disminuida, ya, cuando nosotros tenemos alteraciones del envejecimiento, pues vamos a tener un rostro demasiado, por lo cual esos paquetes grasos superficiales y profundos se van a ver disminuidos. Tenemos al sistema músculo-aponeurótico superficial, que es importantísimo poder hablar. Lesiones de estas nos va a producir un rostro caído, sin tanta rigidez o tensión dentro de. Vamos a tener también el trabajo en medicina estética y también a nivel de medicina de cirugía estética, ya dentro del ESMAS. Tenemos a los espacios, pero importantes los ligamentos de fijación. Estos ligamentos de fijación van a ser importantísimos cuando nosotros vayamos a trabajar, porque como su nombre lo dice, va a fijar, pues, ¿no? Su nombre dice que fija ya las estructuras del rostro, ya cada uno de estos planos de disección anatómica van a estar fijos ya dentro del rostro.
Vamos a tener una fascia profunda, músculos profundos y la bóveda craneana. Bien, acá dejamos un estudio, este grafiquito, perdón, es de un libro coreano, ya justo de hilos tensores. Acá, como pueden ver, cada uno de estos planos de disección anatómica, en el cual podemos encontrar los cojinetes grasos, pues superficiales, profundos, la arteria facial, como podemos ver acá, al ESMAS, ya que les estaba mencionando, importante, ya, y otros. Por favor, tengan en cuenta esto. La piel, ya, para poder hablar un poco de estos planos de disección y de la anatomía, histología del rostro, tenemos que recordar, pues, ¿no? Que tiene tres capas. Una es la epidermis, en el cual va a tener epitelio queratinizado, escamoso y estratificado. Ya va a haber una dermis, en el cual va a estar formada por una red de material amorfo. Vamos a tener fibras y estructuras celulares como los fibroblastos, que van a producir el colágeno. ¿Ya? Esto es necesario que ustedes tengan en cuenta, porque esos fibroblastos producen el colágeno de la persona, por lo cual es necesario poder estimular a los fibroblastos. Tenemos a la hipodermis, ¿no? Como tejido adiposo subcutáneo, que es rico en las fibras de colágeno. Ya este colágeno, como les decía, va a crear redes, va a crear estructuras de conexión entre la dermis, la hipodermis y la epidermis, ¿ya? Que le va a dar el sostén. Acá tenemos un estudio en el cual hablamos de la topografía tridimensional, ¿no? De los tejidos blandos faciales para procedimientos en enhebrados más seguros y efectivos. Ya les dejo, por favor, léanlo. Acá está el DOI, les va a servir mucho. Para reducir las complicaciones ocasionadas por el procedimiento, la capa objetivo para el levantamiento con hilos debe ser la grasa superficial, ya uno, o el sistema músculo-aponeurótico superficial. El objetivo de este estudio fue establecer los espesores de la piel facial y la grasa superficial, ¿no? Utilizando un sistema de escaneos 3D. Eso quería realizar este estudio, pues no ha buscado escaneos 3D para proporcionar datos clínicos básicos para el levantamiento de hilos. ¿Cómo concluimos, no? Los presentes hallazgos indican que un sistema de escaneo 3D puede generar información anatómica crucial, ya sobre el grosor de la piel facial y también sobre la grasa superficial, ya para el uso de varios procedimientos clínicos mínimamente invasivos, incluido el levantamiento de hilos, ¿ya? Entonces acá les colocamos un cuadrito en el cual veamos el espesor cutáneo en las personas. Ya, como pueden ver, en la frente del varón, ya, vamos a tener de 0,9 milímetros, ya, a la mujer que va a ser de 0,84 milímetros. Ya es importante, vean este grosor, para poder determinar el hilo, el grosor del hilo que vamos a trabajar. A nivel del párpado, vean que en el hombre ya va a ser de 0,57 milímetros y en la mujer de 0,47. La mejilla va a ser de 1,24 milímetros a 1,04 milímetros. El mentón es de 0,89 milímetros, ¿ya? Y la mujer 0,75. A nivel del cuello, ya la piel es un poco gruesa, ya en el cual podemos trabajar, vean el grosor de 1,56 a 1,26 en la mujer. Ya, como les decía, es importante poder conocer estos grosores, ¿no? Porque depende de eso en cómo nosotros vamos a trabajar con los hilos de tensión. Tenemos también la importancia del colágeno, ¿no? La capa superficial de la hipodermis se va a unir firmemente a la dermis, ¿no? Como lo que les decía, vamos a generar unas fibras de conexión de colágeno entre hipodermis a la epidermis. Ya la disminución de las fibras de colágeno van a ser causales, en parte de la aparición de la arruga. Es que eso es importante. Si nosotros tenemos poco colágeno, ya vamos a generar arrugas y un envejecimiento en el rostro de la persona. Ya tenemos un colágeno que va a ser tipo 1 y tipo 3 ya en la piel. El tipo 1 va a ser un colágeno de un 90%, ya va a ser el más frecuente y el más importante dentro del rostro de la persona. El colágeno es producido por los fibroblastos, ¿ya? Por lo cual uno de los temas importantes que tenemos que manejar es la estimulación de la síntesis de colágeno. Ya cuando nosotros estimulamos este colágeno, vamos a tener una mejoría facial importante. Acá tenemos un estudio ya de
multifilamentos de polidioxanona para la regeneración tisular. ¿Qué nos dice, no? Que el colágeno tipo 3 fue reemplazado lentamente por el colágeno tipo 1, ¿ya? A nivel de la zona de la zona del andamio. El andamio va a ser esa zona, pues, de hilo, ¿no? Las células del tejido circundante se infiltraron en el espacio hueco del andamio, lo que ha inducido una regeneración de tejido de nuevo en este espacio. ¿Cómo ha concluido? El nuevo andamio en forma de stent utilizado aquí puede ser útil para la remodelación tisular, ya estimulando la piel envejecida, ¿no? Va a haber síntesis de colágeno y restauración parcial de los componentes de la matriz dérmica. Ya, el propósito cosmético de este novedoso dispositivo de aumento es investigar a largo plazo, ¿no? Que tanto clínicamente. Por favor, acá lo que trata de mencionar en la regeneración tisular con la polidioxanona es la generación de colágeno, ¿ya? Entonces, la polidioxanona, compañeros, va a ser un potente bioestimulador de colágeno. No lo olviden. Acá al microscopio podemos ver que a partir, miren, el día 3 posterior de la colocación no hay cambios histológicos evidenciables. A la primera semana tampoco, ¿ya? Así que nosotros vamos a la segunda semana, es donde ya empezamos a ver, vean, neovascularización, migración celular, ya, migración celular importante. A partir de las 4 semanas ya estamos viendo neovascularización, colágeno neoformado y a la 12ª semana ya también podemos evidenciar ya a más grandes rasgos vasos nuevos, colágeno dentro de la zona del andamio, ya que va a ayudar mucho. Y así porque este recorte histológico nos sirve mucho para poder mencionar los cambios característicos histológicos que pueda tener la persona en el momento en el cual se les ha colocado estos andamios. ¿Ya? Lo que nosotros queremos es formación de colágeno, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, si tenemos pérdida de colágeno, ¿ya? Nosotros vamos a recordar que esto se produce en pacientes que tengan una disminución hormonal, y eso es fisiológico, ¿no? En mujeres que están entrando a la menopausia, perimenopausia. Por lo cual, a nivel hormonal es necesario que recordemos eso. La producción de hormonas sexuales en las gónadas, ya hipófisis, glándula suprarrenal, disminución gradualmente con la edad, se va a dar, es fisiológico, va a disminuir, ya, y va a haber un deterioro de las funciones de la piel. ¿Por qué? Porque las pérdidas de colágeno están asociados a una disminución de estrógenos, por lo que el 30% del colágeno se pierde aproximadamente en los primeros 5 años tras la menopausia. La mujer pierde aproximadamente 2,1% de colágeno de la piel cada año postmenopausia. ¿Ya? En el momento en que la persona pierda pues colágeno cada año postmenopausia, eso quiere decir que la persona, bueno, va a llegar un momento en el cual ya no va a tener reservas de colágeno y por lo tal va a empezar a tener un rostro totalmente envejecido. Pero también hay otras, ¿no? Las mutaciones del ADN mitocondrial, ya la formación y aberración de los telómeros, ya que son, es fundamental, pues, ¿no? Cuando hablamos de cromosomas. ¿Ya? Y esto es importante porque es uno de los mejores marcadores moleculares en el grado del envejecimiento del organismo. Pero no tenemos que olvidar también el estrés oxidativo. Este de acá es necesario recordar, ya que produce una inflamación crónica, ya que va a ser secundario, pues, al desequilibrio que vamos a tener entre prooxidantes, oxidantes, que va a generar estrés oxidativo o radicales libres, ¿no? Ya, por lo cual este es responsable del envejecimiento prematuro. Se va a asociar con numerosas enfermedades, ya que por padecer y generar una inflamación crónica, no solamente vamos a tener alteraciones que se van a producir a nivel de la piel, sino también vamos a tener infinidad de enfermedades como patologías cardíacas, neurológicas, tal tipos de neoplasias, inmunológicas, reumatológicas, ¿ya? Así que tengan en cuenta, ¿no? El estrés oxidativo, por lo cual es importante trabajar con la vitamina C, ¿ya? La vitamina C.
es necesario que se pueda hacer un trabajo correcto con este. Hay reparos anatómicos que tenemos que recordar y que son importantes a considerar, ¿no? La arteria temporal superficial, también la vena temporal, que esta es la que más produce hematomas, ¿ya? Y les va a pasar hematomas. Por más de que ustedes trabajen correctamente, les va a llegar a pasar que van a producir hematomas y tienen que explicar adecuadamente a la persona cómo lo vamos a mejorar, cómo lo vamos a tratar, porque la persona puede creer de que si nosotros estamos generando el hematoma es porque no tenemos un conocimiento de la técnica. Pero otra arteria es la temporal superficial, que también es una de las que desgarra ya el mal tratamiento, o bueno, como iatrogenia con los hilos tensores. Tenemos arterias como la cigomática, la facial transversa, el conducto parotídeo. Ya esto es importante. Cuando nosotros lesionamos ese conducto parotídeo, ya también vamos a generar, pues dependiendo de la lesión, del conducto, de la misma glándula parótida, vamos a necesitar desde un tratamiento conservador hasta una cirugía. Y puede existir lesiones del nervio facial. ¿Ya? Acá les dejo, miren, la zona de tratamiento y sus complicaciones o estructuras de riesgo, ¿no? Vean acá, la mejilla o el arco cigomático, ¿no? Las estructuras de riesgo acá va a ser la arteria facial transversa, el nervio cigomático y el conducto parotídeo. Y esto se va a lesionar cuando trabajamos a nivel de la mejilla o el arco cigomático. ¿Cuál va a ser el peligro? Va a ser la isquemia, ¿ya? La isquemia, la necrosis, podemos tener parálisis facial y podemos producir por una lesión del conducto parotídeo una fístula salival. Ya, así que por favor a tener en cuenta eso. ¿Qué precauciones específicas vamos a tener? Ya vamos a tener precauciones como el usar cánulas romas, ya, o también el hilo subesmás, ya, subesmás. Podemos tener un hilo por encima del esmás, pero también tenemos hilos que van a trabajar por debajo del esmás. Ya, acá podemos y tenemos que evitar planos profundos cerca del arco cigomático. La zona de tratamiento como la mandíbula o el ángulo mandibular, podemos lesionar la arteria facial, el nervio marginal y la vena yugular externa. Ya acá, si lesionamos esto, vamos a tener hematomas grandes, grandísimos. Y he visto en colegas que han realizado el procedimiento y bueno, cuando estaban en prácticas, generaban hematomas muy grandes. Y eso era porque teníamos lesiones, producíamos lesiones de los vasos del rostro. Y si tenemos alguna lesión nerviosa, vamos a tener asimetrías, pues por el daño nervioso. ¿Qué precauciones vamos a tener nosotros específicas para poder evitar estas complicaciones? Tenemos que colocar el hilo en planos subcutáneos superficiales, pues, ¿no? No cruzar la línea mandibular inferior también es importante para evitar la lesión de la vena yugular externa. Ya, por favor. Si trabajamos en la zona del 100, ya, acá podemos lesionar esta arteria temporal, la vena temporal, y también el nervio frontal. Acá es un poco complicado porque puede haber una ceguera. Ya cuando lesionamos esta, ya y estamos colocando el producto, puede ser que se produzca. Y también hematomas. Nunca tenemos que atravesar la fascia temporal y se tienen que usar hilos de baja tensión para evitar tracción excesiva. ¿Ya? En el surco nasogeniano ya podemos lesionar la arteria angular, que es la rama de la facial lagrimita, y el nervio infraorbitario, ¿ya? Acá puede producir una necrosis del ala nasal y hasta parestesia por lesión infraorbitaria del nervio, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar o prevenir? Es teniendo una trayectoria superficial y lateral, ¿no? Al surco, cuando trabajemos acá. Y usar hilos menos traumáticos, ¿no? Cuando trabajamos acá a nivel de cuello o a zona de mentón, ya vamos a trabajar y lesionar la arteria submentoniana, el nervio cervical y el músculo platisma. Ya lo que puede pasar es hematomas, ya con compresiones traqueales, ya, y asimetrías en la sonrisa por lesiones de los nervios. Acá lo que tenemos que hacer es insertar en un plano subcutáneo, ya, no profundizar más y evitar la línea media por los vasos submentoneanos, ¿ya? Estas son las zonas de tratamiento que vamos a tener con mayor frecuencia
y las estructuras de riesgo que podamos tener. Acá están estas que les mencionaba, la arteria facial, los nervios, el conducto parotidio, ya las arterias venotemporofacial, ya así que por favor, esto es para poder recordarse. ¿Qué es el ESMAS? Pues, ¿no? Les decía que es el sistema músculo-aponeurótico superficial, ya es una capa fibromuscular que se va a encontrar entre la dermis y los músculos faciales profundos, ¿ya? A nivel de estética, tiene que generar un soporte estructural de lifting quirúrgico y no quirúrgico. Ya la composición es que vamos a tener un tejido conectivo, fibras elásticas y extensiones musculares, ¿no? A nivel estético vamos a tener mayor resistencia a la tracción, pero nos va a dar un buen movimiento facial. La ubicación de este SMAT es que podemos encontrarlo desde el cuero cabelludo hasta el cuello. Este es más, puede cubrir mejillas, pómulos, mandíbula. Ya existen zonas críticas, ¿no? Para los hilos tensores. Los pómulos y los hilos con que vamos a trabajar los supras más, ¿no? La función principal ya de este es más es distribuir fuerzas musculares, ya mantener la posición de la grasa y la piel. Eso es importante. Ya, por lo cual en medicina estética tenemos que prevenir la flacidez, la debilidad puede causar surcos muy profundos, ya, por lo general a nivel de los surcos nasogenianos. La relación con los nervios, ya, que vamos a tener acá ramas del nervio facial o lo van a atravesar, ¿no? Por ejemplo, el cigomático, el marginal mandibular, ya en el cual puede tener riesgo de parálisis temporal si se daña en el procedimiento. La vascularización, las arterias faciales y temporales van a ser las que están rodeando esta capa, ¿no? Si lesionamos, podemos producir hematomas. Y el envejecimiento, ¿no? Esta capita o la duplicación o la pérdida de elasticidad va a hacer que se enlongue y eso se va a producir por la edad, ¿no? Y lo que puede causar caídas, tosis de tejidos, ¿no? Así que por favor recuerden el SMAS. Estructuras del SMAS, como por ejemplo la fascia superficial, va a dar un soporte mecánico y esto va a ser en las zonas de mejilla, ¿no? El tejido fibroadiposo, en el cual vamos a tener un relleno y amortiguación. La zona va a ser el pómulo, ¿ya? Donde tenemos que trabajar. Y las extensiones musculares, ¿no? Conexión con los músculos, ya el músculo platisma también. Y las zonas de trabajo acá puede ser cuello o la línea mandibular. Estas son las estructuras del espasmo. Por favor, tengan en cuenta eso. Y acá está, bueno, los paquetes grasos o fat pads, ¿ya? Que entre los compartimentos grasos profundos del rostro tenemos a los suboculares y a los retroorbiculares, ¿no? Que se van a encontrar como compartimentos grasos profundos, pero tenemos compartimentos grasos superficiales en el cual se trabaja la grasa malar y la grasa periorbitaria, ¿ya? Que van a ser compartimentos que se van a ver afectados antes por el envejecimiento. Ya, por favor, entonces vean. Tenemos los ligamentos suspensorios, ya que vamos a encontrar acá al cigomático, al parotidio, al macetérico y al mandibular. Son cuatro ligamentos importantes en los cuales nosotros podemos trabajar para poder prevenir la complicación de la caída del rostro, ¿no? Y por lo tanto, los hilos de tensión van a suplir, pues, ¿no? En el caso de que ya no tengamos o haya alguna alteración de estos ligamentos de tensión. Estos ligamentos suspensorios ya actúan como estructura de soporte para los tejidos faciales. Va a existir una estructura crucial de soporte para los tejidos blandos del tercio medio, ya que van a dar pues conexión, como les decía, entre el hueso y los ligamentos y las zonas blandas del rostro, ¿no? Acá estos podemos encontrar ligamentos osteocutáneos, ya que van del hueso a la piel, se encuentran entre el periósteo y la piel suprayacente, por lo cual estos son los más fuertes de las uniones ligamentosas, ¿no? El ligamento cigomático o parche de MacGregor tiene su origen, como su nombre lo dice, en el hueso cigomático, ¿ya? Y se va a insertar en la dermis y la grasa ocular en el borde inferior del hueso orbicular. Tenemos el ligamento mandibular o mandíbulo cutáneo, que va a ir al músculo platisma y al depresor del ángulo de la boca. Acá les coloco unos cuantos ligamentos, ya que el ligamento cigomático,
que va del pómulo a la piel, que es el cigomático cutáneo, ¿no? ¿Qué función va a tener? Soportar la grasa malar y de la mejilla. En estética, la flacidez en mejillas va a ser importante. Si se pierde este ligamento, vamos a tener flacidez en mejillas. ¿Ya? Riesgo en los procedimientos, ¿ya? Punción accidental de la arteria cigomática, ¿ya? Con los hilos tensores. Y puede ser también con el ácido hialurónico. El ligamento mandibular, ya que es el mandíbulo cutáneo de la mandíbula a la piel, fija los tejidos del tercio inferior, por favor. Y tiene y estos son los que producen la formación del jowls o la papada, ¿no? Al producirse la elongación. Acá podemos lesionar los nervios marginales o mandibulares. El ligamento órbito-malar, también de la órbita a la piel, ya soporta el tejido bajo la piel, ¿no? Acá puede producir bolsas y ojeras y se debilita, ¿no? Y riesgos en este procedimiento cuando trabajamos en la zona es que podemos tener edemas post inyección al surco lagrimal. Tenemos también el ligamento nasogeniano, ya que va del maxilar a la piel del surco nasogeniano. Este estabiliza el tercio medio de la cara, ya estabiliza el tercio medio de la cara, ¿no? Produce los surcos nasogenianos en el momento en que éste pierde fuerza, tensión. Si puedes tener necrosis de la zona, si se daña la arteria angular, ¿ya? Tenemos el ligamento temporal, ya que soporta la ceja y el tejido temporal, pero si se daña podemos tener tosis de la ceja en el envejecimiento, ¿no? Y el parche de McGregor, que es del cigomático al músculo orbicular, ya refuerza el surco nasogeniano. Influencia en la profundidad del pliegue nasolabial, ¿no? Por lo que puede tener un hematoma en la zona vascularizada. Bien, acá vamos a hablar un poco del envejecimiento, poquísimo nada más. Acá les voy a dejar, recuerden la clasificación del GLUGO, ya, que se divide en cuatro. Ya, acá vemos el GLUGO tipo 1, la persona no tiene surcos, no tiene expresiones faciales, no tiene líneas de expresión. El glucotipo 2, la persona tiene una línea de expresión, pero al movimiento, al gesticular, ¿ya? Un glucotipo 3 en el cual produce lesiones de los surcos. Va a haber surcos en el cuales van a ser ya estáticos, pero no son tan profundos, no son tan marcados a comparación con el glucotipo 4, en el cual ya podemos evidenciar pues los surcos totalmente profundos, marcados en una piel totalmente envejecida. Y acá les coloco, ¿no? La forma en las cuales ustedes tienen que determinar este glucó, porque en medicina estética esta clasificación del fotoenvejecimiento cutáneo trabaja demasiado. Ya vemos que la clasificación del glucotipo 1 ya siempre tiene arrugas, no hay pigmentación en la piel, puede darse en pacientes de 20, 30 años, el glucotipo 2, ya acá tenemos las arrugas dinámicas, que es lo que les decía, cuando hace gestos, cuando se ríe, cuando habla, cuando besa, etcétera, ahí se producen estas arrugas. El glucotipo 3, acá las arrugas son estáticas, pues evidentemente. Acá las arrugas son totalmente estáticas, ya, y por lo general, ya se van a dar ya en todo momento. Acá ya la persona, por más de que deje de realizar el gesto, ya vamos a tener este tipo de arrugas. Y el tipo 4 que es el globo más severo, en el cual acá siempre hay arrugas, son muy profundas, hay hasta cambio de coloración de la piel, hay pigmentación, el maquillaje cuando la persona se echa se ve totalmente agrietado, así que tengan cuidado ya en este tipo de globo. Hay factores del envejecimiento facial, ¿ya? Podemos tener a los extrínsecos y a los intrínsecos. El sol y la radiación ultravioleta es uno de los factores importantísimos a nivel extrínseco. Ya saben ustedes cómo tienen que prevenirlo, ¿no? Bloqueador solar, ya cada 2 horas, también tienen que evitar la exposición a la radiación en horas pico, ¿no? Puede ser de 11 3 de la tarde, no hay ningún problema, pero y también cuando vayan a salir a exponerse, tienen que usar, bueno, mangas para la piel, ¿no? Mangas,
usar gorros a las anchas, etcétera. Y bueno, diferentes formas de prevenir ya la radiación. El tabaquismo, sea tal cual pasivo o activo, ya produce un estrés oxidativo, una inflamación crónica en la persona, por lo que esa generación ya va a producir un envejecimiento. Y el estrés, ya el estrés es importantísimo poder hablar, ¿no? Y tratarlo para poder no tener ya las complicaciones del envejecimiento. Tenemos acá también el envejecimiento facial, pero por actividad intrínseca, ¿no? La inactividad de los fibroblastos, ya la atrofia de la grasa subcutánea y la contracción reiterada de los músculos que va a producir arrugas hiperdinámicas. Ya, esto es importante, ¿no? Porque se menciona que las personas que realizan contracción reiterada de estos músculos podemos tener y formar arrugas, ¿no? También es una de las teorías. Y la reabsorción ósea que les mencionaba, ya que esto va a producir lesiones, pero no lesiones, cambios de la morfología del rostro. Tenemos dos teorías del envejecimiento, colegas, ¿ya? Dos teorías en el cual vamos a hablar y va a proponer, ¿no? Que la flacidez facial, ya la caída va a producir caída vertical de los tejidos blandos de la cara, ya, y va a ser secundario, pues, a esta gravedad, a esa gravedad que va a tener, ¿no? Por lo cual va a haber pérdida de los ligamentos suspensorios. La teoría volumétrica, ya en el cual, como su nombre lo menciona, vamos a tener pérdida de volumen, ¿ya? No va a haber ganancias, por lo cual las regiones del rostro se van a ver disminuidas ya a nivel facial. Y bueno, cambios en el del envejecimiento en los huesos. Como pueden darse cuenta acá en el rostro, bueno, en este cráneo de la persona, ya hay alteraciones, pues, ¿no? Del arco cigomático, huesos nasales, arcada dental, mandíbula, ya que es evidente que esto va a dar cambio en la composición facial de la persona. Bien, ahora vamos a hablar y entrar al mundo ya de los hilos tensores, recordando esa partecita anatómica. Veamos que vamos a tener tres tipos de hilos ya según su material, que vamos a tener al hilo de ácido poliláctico, la policaprolactona y el ácido polidíxico, ya, y al PDO, o la polidioxanona, ¿ya? Por favor, estos cuatro ácidos, perdón, estos cuatro tipos de hilos es para su composición. Tenemos al hilo de ácido poliláctico, ¿ya? Que es un componente principal de los hilos, ¿ya? Del Sinclair Pharma. Es un polímero biocompatible con el cuerpo, derivado del ácido láctico. Es utilizado como sutura también, ustedes conocen, ¿no? Te regenera el colágeno por un periodo mayor al hilo de la polidioxanona, ¿ya? Produce reacción inflamatoria del tejido, ¿no? Seguido de un encapsulamiento progresivo. Puede haber una reabsorción a los 12 a 18 meses del ácido poliláctico. La policaprolactona, ¿no? Este potente bioestimulador es novedoso, ¿ya? Son los hilos más recientes, ¿no? Se utiliza también de forma inyectada, se utiliza en mesoterapia, ¿ya? Se trabaja mucho con la policaprolactona, es muy bueno. Son monofilamentos reabsorbibles de origen sintético, ¿ya? Regeneran colágeno por un tiempo más largo que la polidioxanona, igual que el ácido poliláctico. Ya, pero este dura aproximadamente de 12 a 15 meses, pues, ¿no? Es general una reacción fibrótica causada por los hilos y la acción de lifting continuará incluso después de haberse reabsorbido los hilos. ¿Ya? El proceso de reabsorción del hilo produce moléculas de pequeño peso molecular que subsecuentemente inducen la producción de colágeno y ácido hialurónico. Bien, acá vamos a ver la clasificación de los hilos, ¿ya? Pero por el diseño de la sutura. Podemos tener hilos lisos, que solo es una línea, ¿ya? O los espiculados, que va a ser como la espina del pescado, va a tener espículas, espinitas, ¿no? Para que se puedan anclar. Según el material, vamos a ver que son reabsorbibles o no reabsorbibles. Lo ideal es que sea reabsorbible. Según el mecanismo de acción, puede ser un hilo tensor y revitalizante, lo que les decía. Ya puede ser redensificante o revitalizante, ya para producir colágeno, ya colágeno. A nivel tensor también es importantísimo. ¿Por qué?
porque estamos viendo que va a producir el lifting, ¿no? Con estos hilos espiculados. Y por la dirección puede ser unidireccional y bidireccional. Acá tenemos otra clasificación por material de la fabricación. Miren, el PDO, la polioxanona, ya que son los reabsorbibles, ya el ácido poliláctico y el ácido poliglicólico, ya. Van a ser biocompatibles este PDO, estimulan colágeno, duran aproximadamente de 6 a 12 meses, ya. Se usa mucho en los surcos y en el óvalo facial. Ya el ácido poliláctico también es un potente bioestimulador, como hemos visto, dura mucho más que el PDO, ¿no? Hasta 2 años, ideal para la flacidez moderada, ¿no? Tenemos al ácido poliglicólico, en el cual tiene reabsorción rápida para retracción inmediata de la papada, ya sirve mucho, pero tiene menos durabilidad que el PDO, solo dura hasta medio añito. Los hilos no reabsorbibles, ¿no? Tenemos al polipropileno, ya, que son permanentes, pero hay más riesgo de complicaciones. Y la verdad que ya no se usan, no se usan. Yo nunca he usado un hilo no reabsorbible, les voy a ser sincero, desde que llevo trabajando con hilos tensores. Ya ahí tenemos al poliéster, que son conos de PDO reabsorbible más poliéster, y tiene un efecto tirante, ¿no? Y tiene aproximadamente una duración de 2 años. Por su diseño y mecanismo, ¿no? Tenemos a los hilos lisos, que son los hilos clásicos, ¿ya? Que van a estimular colágeno, pero que no producen tracción, ¿ya? Y tienen un efecto bioestimulador importante. Hay zonas en las cuales se puede trabajar sin todo el rostro, ¿no? Hilos con conos o espículas, ¿ya? Acá tenemos a los hilos soft y los aptos, ¿ya? Son ejemplos. Ya son conos reabsorbibles que se anclan al tejido, ¿no? Y tienen un efecto de lifting inmediato. Los hilos helicoidales, ya el happy lift, ya son espirales que distribuyen la tensión. ¿Ya? Y acá lo bueno es que estos hilos helicoidales tienen menos riesgo de que se rompan, ¿ya? Acá lo vamos a trabajar entre pómulos y la frente. Y los hilos bárbaros, pues, ¿no? Que es del sprint fit, ¿ya? Que son microganchos que se fijan a los tejidos. Tienen un gran poder, ¿ya? De tracción. Así que, por favor, hay que tener en cuenta. No lo he trabajado, pero igual se los estoy mencionando porque lo dice la literatura. Ya esto se trabaja cuando el rostro tiene una flacidez muy marcada. Utilizamos los hilos de PDO, hay menos riesgo vascular, es ideal para un rejuvenecimiento. Ya los riesgos es la migración, ya visible si son mal colocados. Puede migrar y el hilo se puede ver ya sobre la piel. A nivel subdérmico, utilizamos los hilos de cono, ya, y va a producir mayor soporte estructural y efecto tensor inmediato. Lo riesgoso acá es que puede existir un daño de los nervios sensitivos, ¿ya? El SMAS, ya, acá utilizamos los hilos barbados, ya, que corrigen la flacidez severa y producen un anclaje óseo en algunos casos. Y lo complicado es que por compresión vascular puede producir necrosis, ¿ya? Por eso tengan en cuenta el uso de estos hilos barbados. Por la durabilidad, ya les venía diciendo, ¿no? Tenemos hilos, bueno, plazo de 3 a 6 meses, ya tenemos a los PDOs, que son los más trabajados, son menos invasivos, son ideales para los primeros tratamientos, ya este efecto limitado en la flacidez severa porque dura muy poco. Los hilos que duran de 6 a 18 meses, ya los PDO gruesos, las ventajas que va a tener este tipo de hilo va a ser el balance, la estimulación de colágeno, ¿no? Y como desventaja es que requiere un refuerzo anual. Y los hilos que duran mayor a 18 meses, que son el poliéster y los hilos compuestos, ya nos va a dar resultados más prolongados, por lo cual vamos a necesitar menos sesiones de trabajo. Pero por ser más duraderos, tienen mayor riesgo de fibrosis y de complicaciones, ¿ya? Hay tipos de hilos, ya van a ver, como les decía, los multifilamentos, que van a ser, como vemos en la imagen, múltiples hilos, ¿ya? Ya para dar un tipo de hilo, multifilamento. El monofilamento es un hilo único
los hilos espiculados, que va a tener como la espina del pescado, ¿ya? Solo espículas, ¿ya? Tenerlo en cuenta. Bien, ahora hablemos de la polidioxanona. La polidioxanona es un material, ¿ya? Que potencia la cohesión de las células y que se utiliza también en suturas quirúrgicas. Hemos visto, ¿no? En las diapositivas pasadas que la polidioxanona es reabsorbible y estéril, por lo cual la polidioxanona se reabsorbe y se orina por la orina, se elimina por la orina a los 6 meses. A nivel subcutáneo, esta sustancia genera fibrosis, ¿no? Ya eso es importantísimo su mecanismo de acción. Genera fibrosis y un proceso reparativo en su entorno. La acción que va a desencadenar producción de nuevas fibras de colágeno, elastina, dando como fin el rejuvenecimiento de la piel. Acá les dejo un estudio ya de la revisión de las suturas a nivel facial. El hilo de PDO, ya muchachos, va a mantener la fuerza por más tiempo prolongada que cualquier otro tipo de hilo reabsorbible. Es muy diferente la fuerza, ya, a el tiempo de duración, no se confundan. Por eso es que utilizamos más el PDO, porque tiene mayor tracción a diferencia de otros tipos de hilos, ¿no? Y permanece en el cuerpo el tiempo suficiente para inducir cicatrización y neocolagénesis. El PDO mantiene un 70% de su fuerza de tracción a los 28 días, ¿ya? Y se reabsorbe aproximadamente a los 6 meses, como hemos visto, ¿no? Permite un lifting a nivel facial, es importante, ¿no? Con pocos efectos adversos a largo plazo. Es importante algo mencionar de la polidioxanona. Veamos acá el mecanismo de acción, ya que tiene una reacción tisular, que al primer y al cuarto día va a haber una infiltración leucocitaria, ¿no? A ver, un momento. Al primer y al cuarto día existe una infiltración leucocitaria. Ya del cuarto al séptimo día hay infiltración de macrófagos y fibroblastos, ¿no? Del séptimo al décimo día hay maduración del tejido fibroso. ¿Ya? Vean, hasta el décimo día estamos viendo que hay una migración, tal cual como el proceso de cicatrización. ¿No? Nosotros tenemos que evidenciar esto que es totalmente lo mismo. ¿Ya? A partir de la segunda semana ya vamos a encontrar síntesis de colágeno y elastina. ¿Ya? Hay activación de estos fibroblastos, por lo cual vamos a tener colágeno tipo 1 y tipo 3. Ya va a haber fibrosis que inducen el lifting biológico. Lo que va a hacer el lifting va a ser la fibrosis, no se olviden. Y va a incrementar la circulación venosa, tanto arterial y linfática. ¿Ya? Acá también como mecanismo tenemos que ver que vamos a tener un soporte mecánico. ¿Ya? Va a proporcionar estructura inmediata al anclarse de los tejidos profundos, ¿no? El efecto lifting es visible desde el primer día, cierto, ¿ya? Y la duración, ya saben, hasta los 4 meses. La bioestimulación, como también parte de su mecanismo, es que va a inducir producción de colágeno, ¿no? Mediante el microtrauma controlado que va a producir el enhebrado. Su efecto clínico es mejora progresiva de la densidad y la firmeza cutánea. Dura aproximadamente de 6 a 12 meses. La neovascularización quiere decir que va a haber formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor del hilo. Es lo que les estaba enseñando en la gráfica histológica ya que hemos tenido. Acá obviamente porque va a haber nuevos vasos vamos a tener una mejoría de la calidad y la textura de la piel. Ya, y la duración del efecto va a ser hasta 1 año. La degradación programada también es parte del mecanismo. Se va a reabsorber completamente por hidrólisis a los 6 meses y se elimina por la orina, no olviden eso. Y acá no se deja residuos y dura hasta los 18 meses. La reacción inflamatoria, ¿no? Genera respuesta controlada que va a activar fibroblastos. Estimulación continua de la matriz extracelular y dura hasta los 8 o 12 meses. ¿Ya? Genial. Eso es parte también del mecanismo de acción de los hilos de tensión. Acá les dejo este pequeño cuadrito, ¿ya? Que va a depender siempre del grosor de la piel, el calibre de la aguja, ¿ya? Nosotros vamos a depender del calibre de la aguja para colocar. Miren, en la frente, no olviden esto se los he colocado con mi experiencia, ¿ya? No lo van a encontrar en alguna literatura tan detallada, porque miren, enfrente ustedes pueden colocar 29 a 31 G, ¿ya? El calibre de la aguja. Por los ojos colocan hasta un 31 G, ¿ya? En la mejillita pueden trabajar 25, 27, 29 G.
A nivel del cuello, ya hasta 29G o un poco de 25, no hay ningún problema. Manos, también como es más delgado, 31G, y en cuerpo sí pueden trabajar con calibres grandes, ¿no? De 19 a 25G. Ya, por favor, esto memorícenlo para que puedan ustedes realizar sus técnicas de tratamiento. Siempre va a depender del grosor de la piel. Ya esto se lo dejo acá porque es parte de lo que ya yo realizo, ¿no? Yo siempre me guío de esto y realizo mi trabajo. Y los de monofilamentos. Ya les dije que los de monofilamentos son los generadores de colágeno, ¿no? Porque solo se producen al generar colágeno. Su función principal de estos hilos de monofilamentos es mejorar la calidad de la piel mediante la redensificación, ¿ya? Y la microtensión. Ya vamos a tener la disposición en forma de malla, ya, imitando la estructura natural del colágeno. El nivel de inserción es de dermis profunda o subcutánea, ya. La duración del hilo en el organismo es de aproximadamente 6 meses, ya sabemos. Se hidroliza y se va a eliminar por la orina. Sus efectos son visibles durante un año. ¿Ya? Acá vamos a ver. Bueno, estos sí van a ver, miren el calibre de la aguja, ¿ya? Y el largo. El hilo también lo van a ustedes determinar, ¿ya? Porque eso lo van a encontrar así. La aguja puede ser un calibre 25G hasta 19G, ya, pero como esto no va a producir tensión, ya, solo queremos que haga soporte. Podemos trabajar con áreas corporales en 25G. 27G ya en cara, cuello, a nivel corporal también. 29G, cara y cuello. Ya el código de barras podemos utilizar un 29G sin ningún problema. Periorbicular, cejas, frente, manos. Ya 30G, también a nivel periorbicular, párpados y código de barras periumbilical. ¿Ya? A los hilos espiculados sí son los que producen el lifting, ¿no? Son principalmente los que hacen, dan tensión, ¿no? Estos trabajan sobre el efecto lifting. Son más gruesos que los monofilamentos, pero la diferencia son más destacables. Es la tracción que produce la piel gracias a las espículas, ¿no? Producen tracción. Se utilizan en zonas que presentan flacidez, eso es evidente. De esta manera se consigue devolver a la piel un aspecto mucho más terso, ¿no? Levantado, elevado. Ya vamos a hacer que desaparezcan esas arruguitas de una forma inmediata. Se utiliza sobre todo para tratar el descolgamiento de las mejillas, la pérdida de la definición en la mandíbula y la flacidez del cuello. ¿Cómo podemos hacer? Mira, un 19G, ya a nivel de mejilla, cuello, cara interna del brazo. Ya a nivel de lo que es mejillas, también 19G, ya les mencionaba. Podemos trabajar con 19G a nivel de glúteos y abdomen, ya 21G ya en la cara interna de los brazos, 23G, ya puede ser cara, cuello, cejas, también en mejilla interna, cara interna de brazos o rodillo ombligo. Ya lo que quiere decir que estos hilos espiculados van a producir tensión en esta zona. La introducción con cánula es una innovación. Ya, bueno, ya vamos en el mercado de buen tiempo, próximos 10 años, un poco más, en el cual se pueda trabajar con cánulas para poder introducir los hilos de mayor calibre, ¿no? Puesto que la cánula no corta, sino separa los tejidos de su paso. Las espículas están en los 300 grados del hilo, 360 grados del hilo, ¿ya? Para producir una fijación tridimensional del tejido. La indicación principal, ya, es los fototipos 3 o 4 del Fitzpatrick o un Glugó tipo 2-3, ¿ya? Según la flacidez media de la persona. Su plano de inserción es subcutáneo. Ya de igual forma, podemos ver que con 19G podemos trabajar mejillas, arco mandibular, glúteos, abdomen. 21G podemos trabajar cara interna de brazos, escote, muslos. ¿Ya? Y 23G podemos trabajar el refuerzo del scalp, cuello posterior, ombligo, cejas, abdomen, cara interna de los muslos. ¿Ya? Entonces ustedes se están percatando. ¿Recuerdan los hilos en forma de cono que les estaba mencionando? Por lo general tienen un calibre de 18G y se utiliza para cara, mamas, glúteos y abdomen. Estos hilos son fabricados con moldes, ¿no? Para que las espículas tengan forma de conos, evitando los cortes sobre el hilo.
lo que le da una mayor consistencia al ser una única pieza. Estos están guiados por cánulas y con un calibre mucho mayor, que garantiza un procedimiento efectivo para el lifting de mayor flacidez y peso. Ya, entonces vean, el cono ya va a ir trabajando y va a mejorar, pues, ¿no? Ya saben en qué áreas 18G, cara, sí podemos utilizarlo, mamas, glúteos y abdomen. Los hilos nose, ya, o también de nariz, ya, se utilizan mucho porque cubren perfectamente la demanda para la zona nasal. Ya con los hilos podemos levantar la punta nasal hasta 1 milímetro. También podemos alinear el dorso de la nariz o bien aproximar las alas nasales anchas. Yo trabajo muy poco a nivel de nariz con hilos tensores, pero sí, si solo necesito elevar la punta nasal y con el ácido hialurónico estoy seguro que no lo voy a poder conseguir, ya coloco un hilo tensor. Sí lo he realizado ya en varias ocasiones, pero no es parte de los protocolos que yo realizo, pero para que ustedes sepan. En pacientes que tengan las alas nasales anchas, pueden trabajar ustedes con hilo tensor, ¿ya? Y así poder disminuir el tamaño de estas. Ya, por lo general, vean el calibre 21G de este hilo nose, ya, para el dorso nasal, 19G para el septum, la glabela y el ala nasal, ¿ya? Vean acá el gráfico, ya, cómo ha podido variar, solo con elevar la punta nasal, ¿ya? Y veamos los tipos de suturas, pues, ¿no? Tenemos los hilos redensificantes, ya vean su forma, el hilo fino sin espículas, SPDO, el grosor del hilo no es tan grueso, ¿ya? Tenemos lo de redensificación, pero que tienen otro tipo de forma, ¿ya? No tienen espículas. Los de reposicionamiento, que son los espiculados, como pueden ver en la gráfica, ¿ya? Y los otros de reposicionamiento, pero bidireccional, ya como ven en la imagen, tienen hilos con espículas en forma bidireccional. El grosor sí ya es uno de los más gruesos en el mercado. También las de reposicionamiento con espículas bidireccionales y el ancla en la punta, ya ese es de la marca Line, ¿ya? Y son hilos absorbibles del PDO, ¿no? Y el mesh fill, ya que es una mallita de 16 líneas, que se combina, es una malla absorbible de PDO. ¿Ya? Genial. Un momento, ya es 9:02. Nos damos un pequeño break, por favor, colegas, ya de unos minutos, para poder tomar un poco de agua. Se me está secando la garganta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es un break de unos minutos. Listo, gracias, Helen. Un pequeño. Continuamos. Nos quedamos en ventajas, ¿ya? Disculpen que me haya demorado. Ahora sí. Listo. Ya. Una de las ventajas importantísimas que vamos a tener con estos hilos tensores es que es una técnica quirúrgica menor, ya es mínimamente invasiva, ya no requiere incapacidad laboral, o sea, el paciente puede ir a laborar inmediatamente. No, tampoco es tanto así. Ya, lo importante es que tengan mucho cuidado y control de la zona cuando está realizando sus actividades cotidianas, ¿no? Las ventajas es que no deja cicatriz si es que tenemos una buena técnica y bueno, se puede utilizar solo con una anestesia local. Acá les he colocado en un cuadrito qué tipo de efectos o ventajas, ¿no? El efecto inmediato, ya resultados visibles desde el primer día, es ideal para eventos, ya que tengan en el momento, ¿no? Porque muchas de las personas buscan, ¿no? Tengo un evento social y necesitan algún procedimiento mínimamente invasivo rápido, puede ser una importante los hilos tensores. La estimulación de colágeno como ventaja, ¿ya? Por favor, es importantísimo porque mejora progresivamente la textura y firmeza de la piel. Ya les dije, es mínimamente invasivo, no requiere cirugía, incisiones ni tampoco hospitalización, ¿ya? No deja cicatrices y produce un lifting quirúrgico. Ya, la recuperación es rápida, por lo cual hay un downtime de 24 a 48 horas. Ya puede que se
que se dé un edema, un hematoma leve, ya un retorno rápido de las actividades cotidianas es lo que vamos a tener como beneficio. ¿Es personalizable? Sí, evidentemente. Como ya les dije, no va a haber diversos diseños de hilos, lisos, conos, multifilamentos, etcétera, etcétera. Y esto se va a protocolizar o independizar para cada paciente. ¿Es combinable? Sí. ¿Por qué? Podemos trabajar ya con toxina botulínica y con radiofrecuencia, sin ningún problema. Tiene un efecto rejuvenecedor de forma integral. ¿Es seguro? Sí, porque los materiales son biocompatibles y también reabsorbibles. Ya esta opción para no candidatos de algún tipo de cirugía. Las contraindicaciones que vamos a tener de estos hilos tensores se va a dar en, bueno, diabéticos no controlados, tratamientos con anticoagulantes o antiagregantes, enfermedades autoinmunitarias. Un momentito, disculpen. Voy a acomodar la laptop. Listo. En infecciones en zonas a tratar, ya, también está contraindicado porque podríamos producir mayor número, bueno, agrandar la infección. Ya en piel muy delgada o con un envejecimiento muy avanzado, ya, por favor, si tiene un fotoenvejecimiento muy avanzado, no lo tratamos. Ya la cicatrización queloide también se da. Acá hay contraindicaciones absolutas que no debe realizarse bajo ninguna circunstancia. Ya si la infección en la zona es en la zona en la que vamos a tratar, muchachos, no lo realizan. ¿Ya? Riesgo de propagar la infección o crear un biofilm en el hilo, sí, obviamente, se va a crear una infección. Alergia conocida al material, puede ser PDO, láctico, el que ustedes vayan a usar, ¿ya? Obviamente, si vamos a tener alguna alergia, podemos producir una reacción alérgica grave, ¿no? Pues desde una edema hasta un granuloma. ¿Por qué? O por un choque anafiláctico. Enfermedades autoinmunitarias como el lupus, la esclerodermia. Ya acá porque vamos a tener una reacción inflamatoria excesiva y puede llegar a generar necrosis en la persona. Trastornos graves de la coagulación. Si el paciente tiene un tipo de hemofilia, plaquetopenia, etcétera, no lo utilice, ¿ya? Porque podemos dar hematomas masivos hasta generar isquemias y sangrados. Contraindicaciones relativas, ya esto es importante, el embarazo y la lactancia. La literatura lo menciona como una relativa, pero yo les digo, señores, colóquenlo ustedes como una absoluta. ¿Ya? Porque desde ya menciona que no hay estudios suficientes sobre la seguridad fetal o el paso en la leche materna. Por lo cual, postergar el procedimiento hasta después del periodo es importante. Piel extremadamente delgada o atrófica, ya también es una contraindicación relativa. Por el riesgo de migración, exclusión del hilo y visibilidad bajo la piel, combinar con bioestimuladores de colágeno, ¿no? Eso es importante, ya que lo estamos mencionando acá, lo pensaba mencionar más adelante, pero si nosotros tenemos una piel extremadamente delgada, que sea muy atrófica, antes de podemos meter algún bioestimulador de colágeno y generar fibrosis también en el punto para que se pueda anclar. Eso lo menciono más adelante, pero ya como para que tengan en cuenta, es una contraindicación relativa a las pieles muy delgadas. Uso de anticoagulantes, ¿por qué? Porque es relativo y no absoluto, ¿ya? Porque va a depender del médico tratante si podemos utilizar o no, o puede suspenderlo o no, ¿ya? Vean la flacidez severa, que puede también ser, ya les dije, una contraindicación, porque los resultados van a ser insuficientes, ¿no? El lifting quirúrgico va a ser mucho más efectivo, ya, si la piel es muy flácida. Se deben valorar alternativas como la ritidectomía, ¿ya? Todo es quirúrgico. Si la flacidez es muy severa, ya, dependiendo, vamos a realizar ya un procedimiento quirúrgico y nada con los hilos tensores. La diabetes no controlada, ¿por qué? Porque la cicatrización está alterada y hay un mayor riesgo de infección, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es optimizar el control glucémico, ¿no? Nosotros podemos hacerlo sin ningún problema, pero lo que corresponde es de que vaya a su médico tratante, y su médico tratante por lo general es un especialista en endocrinología, ¿no? Pues si la persona tiene un historial de queloides, ¿ya? Entonces vamos a tener formación de nódulos fibrosos, por lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Y eso puede ser una contraindicación. Hay cuidados previos, ya que vamos a tener con los hilos tensores.
No tener tratamientos odontológicos, menciona hasta 7 días antes. Ya, suspender AINES, aspirina, anticoagulantes 7 días previos también. Ya, pero ¿qué nos dice la literatura acá? Mira, los anticoagulantes podemos suspenderlo. Si es posible, de 3 a 5 días antes, pero con aprobación médica. ¿Ya? Premedicación en pacientes con herpes recurrente. Ya, también hay que tener cuidado. Evitar estimulantes y alcohol durante los 3 días previos. Ya, alguna de las de cuidados previos. Acá hay otros que les coloco que va a ser suspender los anticoagulantes de 3 a 5 días. Ya va a reducir el riesgo de hematomas. Evitar suplementos como el omega 3 el ginkgo, ya 7 días, porque puede aumentar el sangrado. Mencionan no consumir alcohol 2 3 días, como les mencionaba en la diapositiva anterior. Disminuye la inflamación post procedimiento. Tenemos que dar una hidratación totalmente abundante, ya la primera 24 horas antes de la técnica. Mejora la circulación y también está evidenciada la recuperación. Limpieza facial profunda, ya el día del procedimiento, porque reduce la infección. Y aplicar anestesia tópica, ¿no? Si el médico lo ha indicado. Ya no hay ningún problema, yo les dije siempre, la anestesia tópica se puede colocar 25 minutos antes, 30 minutos antes, no hay ningún problema. ¿Ya? Y esto va a minimizar las molestias durante el procedimiento. Tenemos cuidados posteriores también. ¿Ya? Evitar tocarse y masajearse la zona aprox 3 días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a evitar la migración de los hilos o una inflamación excesiva. No hacer ejercicio intenso los 7 días después de la técnica. ¿Ya? Porque esto va a ayudar a que el edema vaya reduciendo y no haya hematomas. La persona tiene que dormir boca arriba, ya con la cabeza elevada. Pues tenemos que colocar almohadas detrás de la persona para que pueda dormir, por lo general la primera semana, ¿ya? Y esto va a evitar la presión sobre los hilos en las mejillas o mandíbulas. Tenemos que aplicar un frío local, ¿ya? Las primeras 48 horas para disminuir el dolor, ¿ya? El uso de protector solar, ya saben ustedes, ya les expliqué, desde el día 1, porque tenemos que prevenir la hiperpigmentación en la piel, porque vamos a tener una piel muy sensible, ya que vamos a poder pintarse la piel. Evitar saunas y piscinas, eso es necesario la primera semana, ¿ya? Por reducir el riesgo de infección. Seguir una dieta blanda, ¿ya? ¿Por qué dieta blanda? En pacientes que hayan recibido, bueno, un tratamiento, ya, a nivel de la boca, del mentón. Por lo cual, esto va a minimizar, pues, ¿no? Los movimientos bruscos, ya, que se van a hacer y no podamos desplazar los hilos. Bien, bien, entonces vamos a ver ahora cómo vamos a delimitar las regiones anatómicas. Ya, eso es importantísimo. Tenemos que delimitar las áreas anatómicas. Acá vemos que hay una forma de aplicación. Primero vamos a encontrar un área fija. Vamos a cambiar de colorcito. Vamos a tener un área fija y un área móvil. ¿Ya? El área fija va a ser la zona donde vamos a tener que colocar el hilo. Vamos a ingresar por ahí y vamos a llegar al área móvil. ¿Ya? Para poder generar el lifting, ¿ya? El área móvil evidentemente va a tener cierta movilidad, por lo cual la tracción desde el área fija va a ser muy buena. Ya, entonces vean, desde la cola de la ceja tratamos una línea vertical hasta la mandíbula. Las áreas fijas siempre van a estar en la misma posición, son los puntos de anclaje, no olviden eso. Y las áreas móviles son áreas fijas de la cara, ¿no? Que tienen mayor exposición a la gravedad. Por eso nosotros anclamos el hilo para llevarlas a las áreas móviles, ¿ya? Veamos el marcaje de aplicación o nuevamente, ¿ya? Delimitamos el ligamento cigomático, una línea horizontal, ¿ya? Y nos va a dar plano superior e inferior, ¿ya? Y si juntamos esos dos planos vamos a tener 4 cuadrantes. Lo que menciona la literatura, ¿ya? Es que vamos a trabajar sobre donde está la carita feliz. Ya el cuadrante superior externo, pero también podemos trabajar a nivel del cuadrante inferior externo, sin ningún problema, porque va a ser un área fija, como ya les dije, fija.
para poder llegar al área móvil. Y ahora esta es la forma en la cual ustedes tienen que delimitar la zona del punto de anclaje. Técnica de inserción de los hilos redensificadores. Ya lo vamos a ir mencionando, pero esto solo es como mención porque les voy a enseñar unos videos. Vean, la técnica de malla. La técnica de malla puede utilizar muchísimos hilos como guste la persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo van a redensificar. Y ya les dije, la redensificación van a ser netamente producción de colágeno. Tenemos la técnica en curva concéntrica, como ven acá, podemos colocar hilos sobre un radio. Ya la técnica en tejido es similar a la técnica en malla, ya no varía mucho. Ya tenemos la técnica de bigote de gato, que podemos utilizarlo a nivel de lo que es las líneas que se puedan encontrar por encima del labio superior. Ya también vamos a encontrar las técnicas a nivel de pata de gallo. Vean acá que está generando una mallita. A nivel del contorno labial, ya haciendo el ingreso con un solo punto de ingreso por lado, va a colocar los hilos para el contorno labial. Eso es muy importante porque redensifica esa zona y va a generar el contorno. Ya en los códigos de barras, lo que les estaba mencionando, ya esta es la forma en la cual se puede trabajar. Y el surco nasolabial. Nunca he trabajado con hilo tensor, con hilo redensificante de surco nasolabial, les voy a ser muy sincero, pero lo podemos realizar. Tenemos el método nano. Ya, este método nano es muy importante porque es uno del que yo invito a que puedan trabajar ustedes, la verdad. Porque es el menos doloroso a la persona. ¿Por qué? Porque solo realizamos, disculpen, un punto de ingreso. Y desde ahí colocamos la gran cantidad de hilos. Ya miren acá a nivel de ceja, área de los pómulos, vean también, de un punto de ingreso colocamos el área mentoniana, colocamos los hilos, en el área submentoniana, ya, siempre con un punto de ingreso, vean acá, cuello. Ya, entonces esta técnica nano es una de las técnicas más utilizadas. ¿Ya? ¿Por qué? Yo lo utilizo todavía, no lo voy a mentir, para mí es una de las técnicas más rápidas para mi trabajo, ¿ya? Y no realizo tanto dolor en la persona. Acá vemos el método Vitis, ¿ya? Este método Vitis es similar al nano, solo que tiene diferentes puntos de ingreso. Vean acá en el área mentonana, coloca como 4 hilos, ya en el surco nasolabial 2 ingresos, ya por surco a nivel del entrecejo de igual forma, en las patas de gallo también, pero con varios tipos de hilo. En la frente puede colocar de 5 a 6 7 8 hilos, no importa la cantidad, porque es redensificador. A nivel de párpados, ya sabemos que tenemos que utilizar hilos delgados, ya las arrugas alrededor de las orejas también se tratan. Cuello, a nivel de escote y dorso de manos, ¿ya? Vean que el método Vitis, ya lo único complicado va a ser el gran número de aplicaciones que vamos a tener. Bien, eso es a nivel de lo que es redensificación. Ahora vamos a ver las técnicas de inserción de los hilos para el efecto lifting. Acá sí utilizamos los hilos de tensión. Como ustedes pueden ver en la imagen, el lifting es eso, lo que tenemos que hacer es traccionar, ¿ya? Estamos jalando, estirando el rostro. Ya, ese es el efecto lifting. Hay puntos de fijación, ya, puntos de fijación, que es el punto que recibe la fuerza de tracción, ya, cuando una cierta parte del rostro está siendo empujada por la fuerza de la gravedad. Vean que vamos a encontrar zonas, como en el pómulo, va a ser la fascia del músculo cigomático, ese va a ser el punto de fijación. La técnica recomendada es utilizar supresmas, ya, con una aguja 25G. La precaución es evitar la arteria cigomática orbitaria, ¿sí? La mandíbula, ya también como zona acá utilizamos el periosto del ángulo mandibular, ya el anclaje es netamente óseo, vamos a tener que colocarlo a mayor profundidad, ya, y lo que nos menciona acá, nunca sobrepasar la línea mandibular marginal, ya. Como punto de fijación, las cejitas, ya, acá se fija sobre la fascia temporal superficial, y se va a dar un anclaje a nivel subareal. Ya tenemos que evitar el nervio frontal como para no lesionarlo. Cuando trabajamos en mentón, como hemos visto en el método nanovitis, ya vemos que vamos a ver y se va a insertar sobre el periósteo del mentón con una aguja de 21G.
evitar los vasos submentonianos. ¿Ya? Vean la fijación. Fijar en hilos monofilamentos. ¿Por qué? Ya eso les menciono. Ya, ¿por qué tenemos que colocar hilos monofilamentos en pieles muy delgadas, muy desgastadas? ¿Por qué? Ya no va a haber tanto sostén que tendríamos que llegar a un procedimiento quirúrgico. Por lo que si nosotros colocamos hilos monofilamentos, vamos a generar una fibrosis en el punto. Ya, y desde ese punto que estamos generando de sustento sería nuestro punto de fijación para el hilo tensor. ¿Ya? La fijación interna es una región relativamente firme que pudieran ser los ligamentos suspensorios. Lo ideal es encontrar una técnica que permita suspender o fijar el área de la fascia y luego traccionar, generando un punto de fijación firme y sin efectos colaterales. La dirección, ya ese es el vector, vamos a trabajar vector, ¿no? Tiene una dirección. Formado del punto de suspensión al punto fijado debe tener una dirección, ya para que el lifting pueda ser considerado adecuado y real. Un lifting puede generar un buen efecto, ya de una forma de rostro deseada cuando existe una dirección apropiada. Ya, veamos acá la dirección. Por lo general, si trabajamos en mejillas, la dirección óptima es de la sien a la comisura bucal con un ángulo de 45 grados para arriba, ¿no? Esto va a ayudar mucho a la elevación del tercio medio del rostro. En la zona de la mandíbula, ya os va a tener la dirección del mentón al ángulo mandibular, ya va a ser un ángulo horizontal, y esto va a producir definición del lóbulo facial. A nivel de cejas, ya, de la cola de la ceja a la línea del cabello, vamos a colocarlo en un ángulo de 30 grados hacia arriba, y lo que va a producir va a ser elevación de la cola de la ceja. A nivel del cuello, que va del mentón a clavícula, ya en un ángulo vertical trenzado de piel cervical, ¿ya? El anclaje, ya también es importantísimo. El anclaje soporta el máximo para la flacidez. También es importante, viene un anclaje óseo. Ya acá tenemos una fijación del periósteo, ya hay un soporte máximo para flacidez severa. El riesgo que vamos a tener es un dolor post-procedimiento. El anclaje facial, fijación a fascia muscular, es menos invasivo, ideal para el rostro. La duración es limitada, ¿no? De 6 a 12 meses, eso es lo malo. El anclaje dérmico también, que es fijación subdérmica. Por la naturalidad de los movimientos faciales va a ser adecuado, pero hay un riesgo de migración de este hilo si es que no hay un soporte. Vean, entonces el anclaje puede ser óseo, facial y también dérmico. Y eso va a depender mucho de nosotros qué queramos tratar, ¿ya? Porque si nosotros queremos generar solo un lifting, ya para generar naturalidad en los movimientos faciales, a nivel subdérmico o sin un anclaje facial, ya en el musculito. Y bueno, si queremos algo más duradero, a nivel con el anclaje óseo. Bien, entonces acá tenemos el método del paralelogramo, colegas. Ya, esto es importante para poder entender. Tenemos que recordar la suma y resta de vectores. Ya, suma y resta de vectores. La suma y resta de vectores, A, como vemos acá, y B, va a dar como resultado a otro vector. Y este otro vector va a ser A más B, la suma de estas dos fuerzas. Ya, el tercer vector que se está generando va a ser A más B. O sea, va a tener la fuerza de ambos. Con los hilos tensionales vamos a generar tras la suma de vectores un vector que produzca la fuerza máxima de tensión. Entonces, la fuerza máxima de tensión va a estar en este hilo, en este vector que estamos generando. Ya. Acá sí vamos a colocar otro colorcito. Veamos, punto de ingreso. Ya. Está generando dos colocaciones de dos hilos. Veamos. Y ahora, vean, hemos dicho la suma de los vectores, ¿no? De estos dos moraditos va a dar un vector, ya, que tiene la suma y la fuerza mayor. Y acá entre estos verdes, vean, también vamos a generar otro vector. Ya, por lo cual, vean, miren el cambio que se puede dar de todo este surco. Ya, la fuerza está yendo para acá. Ya la dirección, acá se cumple, ¿no? Punto de anclaje, fijación y dirección. Los tres componentes importantes que debe de tener ya la colocación de un hilo tensor. Veamos.
Acá a nivel, a nivel de lo que es hilos de tensión, tenemos el método Visage. ¿Ya? Miren, la cejita para elevar la cola de la ceja, ya en el pómulo, también como para poder disminuir esta parte, el surco nasogeniano también. Pómulo mentón también sirve mucho para ayudar con estas líneas del mentón. Y las áreas del mento y cuello, ya importantísimo. Tenemos al método Needle, ya en el cual se utiliza bidireccionales. Yo personalmente no trabajo con bidireccionales, los resultados los tengo igual, solo con hilos unidireccionales. Acá con estos hilos de tensión podemos generar el método body o el método corporal, ¿no? Vean a nivel de músculo, perdón, de parte interna de brazos, ¿ya? Vamos a ayudar a que se pueda producir una tensión. Acá en el abdomen, esto es característico, ya cuando tenemos flacidez en la piel de la persona, pero también cuando tenemos un ombligo caído. Ya toda la grasita, la piel, perdón, por encima del ombligo, tapa el ombligo y nosotros podemos realizar el lifting ya con esos hilos de tensión. Acá a nivel de pecho, ya también cuando tenemos una disminución, bueno, una caída, ¿no? Una mama, un busto que está debajo de los niveles ya correspondientes, podemos realizar un lifting sin ningún problema. Ya acá no hay alteración del de los conductos, etcétera, de la glándula mamaria. Veamos acá la parte interna de muslos igual y la parte de los pies. No olviden también a nivel glúteo se puede trabajar y se trabaja muy bien. Yo trabajo a nivel glúteo con hilos tensores. Ya para colocar estos es muy sencillo, pero también podemos trabajarlo con ácido hialurónico sin ningún problema. Bueno, hay riesgos en el procedimiento. Ya hay complicaciones inmediatas, ya que se dan las primeras 3 días. Ya vamos a ver que podemos tener hematomas o edemas, ¿no? Los primeros días. Acá se da por causa de una punción vascular accidental. El manejo siempre de un hematoma es compresión fría. Ya podemos, árnica, tópica, etcétera, pero la compresión fría es necesaria. ¿Cómo lo prevenimos? Con el uso de cánulas, ¿ya? El dolor post-procedimiento, el trauma tisular o nervioso, ¿ya? Acá sí tenemos que dar analgésicos, ¿ya? Y tenemos que evitar los masajes, ¿no? Menciona la literatura, ¿ya? La asimetría que podamos tener ya como complicación inmediata es la colocación incorrecta, ¿no? O desigual del hilo, por lo cual tenemos que reposicionar adecuadamente. Y si no, podemos utilizar hialuronidasa, si hay ácido hialurónico asociado. Marcaje previo, evaluación dinámica, siempre tenemos que evaluar la dinámica facial. La infección ya es la contaminación durante el procedimiento. Antibióticos se puede dar, y recuerden, la clindamicina es uno de los antibióticos que podemos usar si tenemos infección ya por esto, ¿no? Y si de ser el caso, la infección es muy severa, tenemos que sacar ese hilo, ¿ya? Las complicaciones intermedias que se van a dar hasta el primer mes, ¿ya? Tenemos los nódulos palpables, ¿ya? Que se va por acumulación de hilos o fibrosis, ¿ya? Tenemos que masajear suavemente, infiltramos corticoides, ¿ya? ¿Cómo prevenimos hilos finos? ¿Ya? Eso es importante. La sonrisa asimétrica que se puede dar por lesión del nervio facial, ¿ya? Acá tenemos que esperar solo su pronta recuperación, ¿ya? O terapia física. Migración del hilo, ya es cuando el anclaje de este hilo es totalmente insuficiente o la tracción que ustedes están generando ha sido muy excesiva y ¡plum! Se mueve el hilo. Ya acá tenemos que reposicionar quirúrgicamente, pues, ya no hay de otra. Eritema persistente, ya una reacción inflamatoria. Acá trabajamos con antihistamínicos o podemos meter un corticoide. Veamos, y las complicaciones tardías, que van a ser estas, que van a durar más de un mes, ¿no? Acá tenemos a la fibrosis, al tejido cicatrizal, ¿ya? En el cual podemos encontrar reacción excesiva al material. Ya acá obviamente el manejo es un ultrasonido terapéutico porque ustedes saben, ya el ultrasonido trabaja mucho sobre la fibrosis de la piel y o si no, usar hilos reabsorbibles, ¿no? Porque la verdad que estos van a ayudar mucho porque evita la sobrecarga de hilos en la zona. Extrusión del hilo, ya puede darse una infección o rechazo. Tenemos que retirar el hilo y también dar antibióticos.
Hipersensibilidad, esto se va a dar por daño nervioso. Acá tenemos que dar, como en todo daño nervioso, lesión nerviosa o neuropatía, tenemos que dar gabapentina hacia dolor, ¿no? Y la deformidad por sobrecorrección. Y esto se va a dar mucho. ¿Cuándo se da sobrecorrección? Digamos, nosotros estamos generando una simetría en el rostro de la persona, ¿ya? Y de ahí queremos, no podemos retirar el hilo, pues, y colocamos otro hilo para poder revertir, obviamente tratar de fijar y mejorar la simetría entre ambos rostros, ¿ya? Pero podemos generar mayor deformidad, ¿ya? Por lo cual, desde el caso tenemos que abrir quirúrgicamente, ¿ya? Acá pueden ver las diversas complicaciones, como se evidencia, mira, esta de acá es el hoyuelo, ya el hoyuelo por donde se ha ingresado el hilo, ¿ya? Esto se da porque estamos colocando un hilo muy grueso o estamos colocándolo muy profundo. Y la tracción está siendo muy, muy intensa. Y acá podemos ver que también podemos tener hematomas, la migración acá ves, palpa el hilo, menciona, acá también. Ya, entonces hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá miren, veamos una paciente femenina con edema y equimosis por efecto de la tracción inadecuada. Ya vean que en cada zona del rostro hay diferentes, pues, ¿no? Cambios de coloración, etcétera. Pero miren con los días, 7, 21, 45 días, hay una mejoría inmediata, visible, perdón. En consecuencia, y acá se los dejo, el ácido hialurónico podría indicarse cuando requiera solventar la complicación por colocación superficial de los hilos de sustentación de la polidioxanona, cumpliendo un doble propósito, ¿no? Acelerar la biodegradación del hilo e inducir la regeneración del tejido circundante de la sutura. ¿Qué tipo de ácido hialurónico? Podemos utilizar el ácido hialurónico no reticulado. Ya, este ácido hialurónico hace que degrademos la polidioxanona. Por eso acá les coloco degradación del PDO. ¿Ya? Se planteó un novedoso protocolo de degradación inyectando el ácido hialurónico en el trayecto del hilo. Ya previamente se ha observado al microscopio la degradación del hilo en ácido hialurónico no reticulado es un poderoso catalizador de la degradación hidrofílica de la polioxanona. Acá les dejo el artículo, por favor, léanlo, ¿ya? Entonces, los hilos PDO no son degradados por el ácido hialurónico no reticulado. Esto lo vamos, no se confunden, ¿ya? Se va a degradar por el ácido hialurónico no reticulado, pero acá menciona ácido hialurónico no reticulado puro. Son variantes, ¿ya? Pero el hilo tensor se puede degradar por el ácido hialurónico, lo voy a escribir, no reticulado. Ya es la forma en la como nosotros vamos a disolver, ¿no? También la lipasa degrada exitosamente los hilos PDO a los 15 días post tratamiento. Podemos utilizar ácido hialurónico no reticulado y lipasa. La preparación acá ustedes tienen el serum, ya, lipasa, ya, con ácido hialurónico no reticulado. Lo diluyen en un vial con 3 cc de cloruro de sodio al 9% y en el cual colocamos en la zona, ¿no? Debe realizarse la aplicación posterior a la infiltración con lidocaína 1%. Es la forma en la cual nosotros podemos mejorar, pues, ¿no? Y degradar los hilos de polidioxanona con la lipasa. Bien, vamos a ver unos videitos, ya, para poder, voy a dejar de compartir ahora, coloco el video. Por- Ya, listo. No hay audio, no se preocupen, los vamos a ir explicando. Ya, esto de acá es la colocación de los hilos tensores. Por favor, vean, primero vamos a determinar la cantidad, los insumos que vamos a utilizar. Ya, acá el personal está enseñando qué tipo de cánula, aguja va a utilizar. Ya,
Todo eso. Y bueno, procede a poder ya realizar la técnica de aplicación. Por favor, guíense. Esto es lo que vamos a realizar nosotros, ¿ya? Esto lo van a realizar en su práctica. Siempre trabajen marcando las zonas de trabajo, ya eso es importante. Lo que quiere mejorar han visto, miren el tercio inferior, lo que es surcos, ¿ya? Listo. Esto tienen que hacer ustedes, siempre medir la aguja o la cánula con el hilo. Ha generado su punto de ingreso, ya que es donde se va a fijar en el área no móvil, como pueden ver en el video, y ahí va a colocar cuatro hilos, ¿ya? Y solo esta es la técnica más fácil de poder utilizar, ¿ya? Sin sacar la aguja. Primero generan, miren, el punto de ingreso, ya siempre un dedo. En lo que estoy explicando ahora, tenemos que tener cuidado con la arteria temporal, ¿no? Y la vena temporal, por lo cual, miren, fuera del pabellón auricular, un dedo. Por fuera colocamos el punto, para evitar el hematoma, ¿ya? Siempre para evitar esa complicación que les estoy mencionando. Generamos un punto de lidocaína, ¿ya? Para poder hacer el punto de ingreso, ¿ya? De ahí con una aguja, ¿ya? Generamos, donde hemos hecho el punto de colocación de lidocaína, ¿ya? Aperturamos, ¿ya? Y vean, creo que retroceden. Bueno, hacemos el punto de ingreso, ¿ya? Sacamos y vean cómo va a colocar el hilo, ¿ya? Un ángulo de 30 grados y de ahí ya lo coloca aprox a nivel plano subdérmico, ¿ya? Vean cómo lo está colocando, sujeta el hilo, ya llegó. Lo que va a hacer, miren, con una leve presión ya en la zona y saca el hilo, ¿ya? Si se van dando cuenta, ahí se visualiza el hilo, ya la persona está tratando de colocarlo, ya para que se pueda tensar, ya está, mira, es gentil, ¿ah? Ese estiramiento es gentil. Por el mismo punto de orificio de ingreso, colocan el otro hilo. Ya presiona levemente, ya siente en la cánula, sin ningún problema en el lugar, presiona y saca el hilo. Si se están dando cuenta de la técnica, ¿no? No está sacando rápidamente, ya siempre sujetando la zona, ya para que así la cánula se pueda adecuar, pero en el hilo se pueda fijar. Ya bien, una vez colocados todos los hilos, va a proceder a realizar la tracción. Ya está procediendo a realizar la tracción, si se dan masajes gentiles, por favor. Ya, si se van dando cuenta, ya está viendo la desaparición de esa línea de expresión, ya en comparación con la del otro rostro. Ya. Mire, esto es algo que yo les quiero mencionar. Esto. Está cortando el hilo, ya, ahora sin antes poder tener control del otro de mi rostro, ya.
Yo les comento, personalmente yo no corto el hilo sin antes poder haber colocado. Y esto lo hago para evitar la asimetría facial. Ya, eso también ayuda a prevenir la asimetría facial. Ya, y solo está cortando el hilo. Ya, miren, lo más pegado a la piel. Por favor, el hilo no debe de ser visible. No olviden eso. No está amarrando los hilos, solo está haciendo el corte. Bien, está procediendo a realizar, bueno, ya los cortes y por último el último hilo. Bien, eso es parte de la clase del día de hoy como video. La siguiente semana vamos a tocar hilos tensores a nivel corporal, ¿ya? Esa va a ser la siguiente clase. Vamos a ver videos, para que ustedes puedan ya estar empapándose y puedan entrar a su clase práctica. Bien, ¿alguna duda, por favor, que haya quedado? Sí se visualizó el video, ¿correcto? Ya, ahí está, sí, genial. En el caso de que, bueno, es justo lo que les mencionaba, ¿no? En el caso de que si tengamos alguna simetría, ya, si es una simetría muy complicada de corregir colocando otro hilo, porque lo primero es colocar un hilo, ya, Helen. Primero colocamos un hilo para poder corregir la simetría del rostro. Muchas veces nos salva, les voy a ser muy sincero, yo lo hago. Ya con otro hilo trato de corregir la simetría de la otra de mi cara. Pero hay situaciones en las que no sucede y tenemos que colocar el ácido hialurónico no reticulado, que es con lo que yo trabajo. ¿Ya? O sea, así que de esa manera, si la simetría es muy complicada de tratar, ya tenemos que degradar esa polidioxanona, ¿sí? Pero como primer paso, yo les recomiendo de que ustedes puedan colocar otro hilo, ¿ya? Para mejorar la simetría del hemirrostro contralateral, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, por favor? Gracias a ti, Helen, por participar. ¿Alguna duda más, por favor, colegas, que puedan tener? ¿Dudas, consultas? Bien, bueno, entonces miren, si no hay dudas, vamos a dejar la clase el día de hoy, ¿ya? Les agradezco un montón por su tiempo y participación. Como les decía, la siguiente práctica, la siguiente clase va a ser netamente corporal, ¿ya? Vamos a ver videos, vamos a analizar los videos y también vamos a hablar de la teoría. Así que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego. Buenas noches.